simplemente estoy hablando de que en la caja tenemos lo suficiente para pagar la renta, los seguros, los sueldos, para que la empresa te pueda sobrevivir esta etapa que, insisto, se nos viene alargando, bueno, cada vez lo hace más retador, pero esta visión muy elemental de supervivencia creo que ha sido correcta, por lo menos en nuestro caso, y dejar para después, para que ya tengamos un escenario más claro, el que debemos retomar y reactivar. Adelante. Bueno, simplemente mencionarles, y porque estas ideas surgieron y mucho con la ayuda de Daniel Joffe. Daniel Joffe es un consultor de Habitat que ya lleva varios años trabajando, y él nos compartió este documento. Es un documento muy ejecutivo de 3-4 hojas que hace la firma McKinsey, y vienen 3 conceptos que para nosotros fueron totalmente relevantes, ¿no? El primero, no crecer la responsabilidad de la administración. Creo que la situación de crisis, la situación de alerta es, oiga, vamos a mantener las cosas como están, y si no podemos, vamos a enfocarnos en lo indispensable. Entonces, muchas veces hay reacciones bien intencionadas, pero creo que difíciles para la administración, en que tienen que tomar responsabilidades o iniciativas adicionales por parte del Consejo, y creo que lo que buscamos aquí es atender este principio de no crecerles la responsabilidad, no ponerles más tareas, sino mantenerlos en lo que están o incluso mínimo. La segunda premisa muy relevante es aumentar la capacidad de management. Dado que las crisis tienen una situación de restricción financiera importante, pues difícilmente podemos aumentar la capacidad de management con nuevo talento, incorporando a gente. Pero lo que sí podemos hacer es incrementar la capacidad de management quitando cosas. Entonces, lo que hicimos, y fue algo muy relevante, y creo que reaccionó en este caso muy bien el Consejo, hay muchas iniciativas más de tipo estratégico, más de impacto de mediano y largo plazo. Entonces, hicimos una depuración de las iniciativas que traíamos. Dijimos, a ver, cuáles no son fundamentales en los próximos 6 meses, y decidimos postergarlas, incluso alguno cancelarlas. Entonces, una forma de aumentar la capacidad de la administración, del equipo directivo, en estas situaciones de crisis cuando no hay recursos financieros, es quitarle responsabilidades, y creo que es otro lineamiento que vale mucho la pena compartir. Y bueno, y un tercero es el tema de cómo replantear en este caso la reactivación o el escenario post-crisis de la estrategia. Y aquí hemos sido muy contundentes en que la administración no se preocupe ni se meta en eso. Creo que algo que nosotros hemos privilegiado mucho en el Consejo de Hábitat es que el consejero, el consejo no opera. Nosotros no tenemos responsabilidad de operación, nuestra responsabilidad está más en el lineamiento estratégico. Entonces, en este caso, dejamos a la dirección administrativa enfocada en sus temas operativos, incluso reduciendo algunos programas, como mencioné en el punto anterior, y esta reflexión de reapertura y de poscrisis es algo que se queda el Consejo. Aquí un comentario, y este tal vez es más personal, porque sí hemos tenido distintas reacciones. Yo soy de la idea de que estas crisis no necesariamente afectan la estrategia de largo plazo institucional. Nosotros como Consejo de Hábitat hemos trabajado mucho, y yo diría que un año y medio hemos trabajado mucho en la estrategia, y estoy convencido de que esa estrategia es correcta y va a seguir siendo vigente. Entonces, cuando la estrategia es correcta, creo que estas crisis que son temporales y que así van a implicar nuevos retos, la estrategia no necesariamente tiene que cambiar de forma radical. Creo que los qués van a seguir siendo vigentes, seguramente los cómo, el cómo vamos a implementar esa estrategia es donde vamos a tener que aprender, que replantear y que reajustar. Pero yo no estoy en lo particular ahorita, incluso como presidente del Consejo, yo no estoy tan preocupado por el qué. Creo que el qué que hemos trabajado mucho va a seguir siendo vigente, y sí estamos muy pendientes de los cómo que seguramente nos van a cambiar. Y creo que aquí un consejo es que, un consejo, no de consejo, un consejo como persona, es que yo sí he notado mucha sobrereacción al tema de la crisis. Creo que en el caso mexicano
veníamos viviendo un cambio de gobierno que ha sido difícil de entender, difícil de ajustarse. Muchos sectores como el empresarial o el de organizaciones civiles nos hemos sentido hasta atacados un poco por el nuevo gobierno o poco acompañados. Entonces traíamos ese como que inconveniente y nos llega la crisis, el COVID-19, y creo que se exacerban esas inquietudes. Entonces yo aquí nada más recomendarles que creo que el tema de sobrereacción, como se dice en inglés, el overreaction, es muy peligroso porque cuando la institución viene en una operación consolidada, cuando tiene una estrategia contundente y clara, creo que van a seguir siendo vigentes independientemente de que las formas de implementarse y de desplegarse vayan a ser distintas, ¿no? Adelante. Bueno, aquí escribí 5 comentarios y los voy a desarrollar. Y voy a ser un poco anecdótico de lo que está pasando en el Consejo, pero para ejemplificar el punto. Primero, foco en lo importante, ¿no? Entonces, tuvimos de estos 9 consejeros, tuvimos una postura, en mi opinión, muy radical, de que teníamos que volver a revisar la estrategia, de que teníamos que asegurar la trascendencia a largo plazo de la organización. Y entiendo la preocupación, pero pues yo no puedo tener largo plazo si no aseguro que en 3 meses la organización va a seguir siendo viable porque tengo suficiente flujo de efectivo, ¿no? Entonces, creo que esa buena intención de asegurar la sustentabilidad de largo plazo se confunde un poco a veces con el tema de el corto plazo y lo inmediato. Tuvimos otra reacción también importante. Es un consejero muy querido, muy consolidado, que tiene mucho impacto en la zona de Chiapas, mucho impacto en comunidades indígenas, y él hacía un reclamo totalmente válido de que no se estaban haciendo comunicación a los pueblos indígenas de cómo cuidarse, de cómo prevenir el COVID-19. Por ejemplo, no había todas estas instrucciones que da el gobierno, no estaban traducidas al tzotzil o a dialectos locales, y pedía que en Hábitat hiciéramos un esfuerzo por eso, ¿no? Entonces, aquí fue un rotundo no, aunque estoy totalmente de acuerdo con la inquietud, no es lo que hacemos nosotros. Eso hubiera implicado ponerle otra responsabilidad a la administración y salirnos de lo que es el core business de nuestra organización. Entonces, lo pongo como 2 ejemplos de cómo ante la reacción bien intencionada de la crisis perdemos el foco. Y de que no se nos olvide para qué está hecha nuestra organización, qué dice nuestro estatuto, qué dice nuestra estrategia, y creo que tenemos que seguir trabajando en eso, porque sí, en estos ambientes pues salen muchas buenas ideas, pero que pueden ser peligrosas de desviarnos en lo importante. El segundo, un tema impresionante pero real, la contención de egos y tensiones individuales. Veníamos trabajando este año como proyecto el cambio de estatutos de Hábitat. Trabajamos pues, casi 8 meses, un trabajo muy bien hecho. La asamblea era el 14 de abril, ya estábamos en pleno COVID, y tratamos de, pues como todavía no teníamos mucha información, tratamos de no cancelarla. Finalmente la tuvimos que cancelar, son eventos pues de 40, 50 personas, y nos fuimos por la alternativa virtual. Y una inexperiencia que les comparto, pues a mí se me hizo muy fácil. Oye, pues está muy bien hecho el trabajo, lo vamos a hacer virtual, nos vamos a meter en Zoom. Y bueno, en casi una semana antes de la asamblea, en el seno del Consejo, de hecho en el seno de la Comisión de Gobernanza, salen 2 posiciones distintas, muy egocentristas las 2, cada quien con sus puntos, y tronó el evento, ¿no? Entonces tomamos la decisión de posponer el cambio de estatutos, y aquí mi aprendizaje, y sí fue un aprendizaje personal, yo lo que no vi venir es que si la discusión de unos estatutos, que son como que el alma de la organización, son difíciles en presencial, creo que en la versión virtual iba a ser imposible la discusión, y más que en este entorno de crisis, pues la gente tiene miedo, tiene preocupaciones, tiene miedo de contagiarse, tiene preocupación de algún familiar enfermo, tiene preocupación de si va a perder el trabajo o el ingreso, incluso los propios consejeros. Entonces, nos tronó la sesión. Al final lo salvamos, pero tuvimos que posponer
la decisión, y creo que hay que ser muy consciente de eso, no es un entorno sano, no es un entorno prudente para la toma de decisiones importantes. Yo les diría, pues, no hagan una gran inversión, no se casen, no cierren un negocio, es decir, creo que las grandes decisiones hay que dejarlas para cuando tengamos un entorno más sano, más estable, porque sí nos ha generado el confinamiento, el miedo a una nueva enfermedad, nos ha generado tensiones y cada quien la traemos allá adentro y bueno, y esto explota y es una complejidad adicional a manejar en el Consejo. Para mí, uno de los grandes aprendizajes en el Consejo Directivo de Hábitat. Que aclaro, no es que los egos no estén antes, nada más se hacen más protagónicos o más radicales en la situación de crisis. Bueno, tercero, la capacidad de desechar y de reactivar y adaptabilidad, ¿no? Y aquí hago un comentario muy darwiniano. Carlos Darwin decía en la evolución de las especies que los que sobreviven, los que evolucionan, no son los organismos ni los más fuertes ni los más inteligentes, sino los que mejor se adaptan, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que la empresa, la organización, se pueda adaptar sin perder su visión de largo plazo, que al final es su estrategia, creo que es muy relevante. Una anécdota del caso de Hábitat. Hábitat históricamente estuvo trabajando mucho con los gobiernos, el gobierno federal, en programas de subsidios a la vivienda, en los sexenios, pues desde Fox, Calderón, Peña Nieto. Había sido un programa muy importante donde Hábitat dio buenas cuentas, ayudó a que se distribuyera ese dinero, pero era algo que no es sustentable financieramente para la organización. Nosotros no podemos depender de una decisión política de un gobierno, entonces veníamos trabajando de cómo nos quitábamos esa dependencia para movernos más a la parte de donativos privados. Veníamos en eso, llega el nuevo gobierno de López Obrador que nos precipita un poco la adhesión porque prácticamente lo que hace López Obrador es desintermediar estos programas. Sigue habiendo subsidios, pero el gobierno los da directamente al beneficiario, no a través de una organización como Hábitat. Y bueno, entonces veníamos en eso. A raíz, ahorita el gobierno está teniendo una situación muy crítica de vivienda, particularmente, o sea, lo que va a pasar con esta crisis es que ya tenemos muchos pobres, ahora vamos a tener más. Entonces el gobierno está con la urgencia de reactivar a través de la vivienda este tipo de apoyos y no tiene capacidad operativa. Entonces, nos buscaron recientemente, nos están pidiendo que regresemos y bueno, era algo que nuestra estrategia nos queríamos quitar, era de donde nos queríamos salir. La verdad es que ahorita es una coyuntura donde nos da trabajo, nos mantiene generar algún ingreso, entonces pues estamos regresando, que espero que sea temporalmente y no de manera permanente, pero hay que adaptarse, hay que saber adaptarse y muchas veces los consejos rígidos no lo permiten. Aclaro, la estrategia tiene que ser clara, tiene que ser contundente y no rígida, ¿no? Entonces es una especie como de, pues hay que darle vuelta un poquito para llegar al mismo lugar, entonces es importante saber desechar y reactivar. Luego, 4, actuar con lo que hay. Creo que esta es una de las experiencias más contundentes en Hábitat. No somos una ONG, somos una organización sin fin de lucro, no somos un banco, no somos una desarrolladora de vivienda, entonces tenemos una limitación de recursos y siempre permanente, ahora más con la crisis, entonces siempre hay que saber actuar con lo que se tiene, ¿no? Yo le digo, es la ley del chef, o sea, mejor el chef quiere hacer pato a la orange, quiere el pato y no sé qué tantos ingredientes, pero se encuentra media pechuga, 2 jitomates y una cebolla. Bueno, pues con eso hay que hacer la cena. Entonces creo que hay que ser muy pragmático y muy realista de saber actuar con lo que hay. Bueno, y finalmente el tema de reconfiguración del escenario post-crisis día a día. Hemos tenido muchas discusiones, particularmente en la Comisión de Finanzas, nos discutían qué era el largo plazo. Nosotros, porque hay gente que considera que el largo plazo es los próximos
3 años, o sea que hay que estar preparados para planear ahorita los próximos 3 años. Yo en lo personal puse un escenario de 6 meses, yo prácticamente estamos viendo que el año calendario a diciembre podamos brincar en términos de flujo de efectivo. Entonces, yo creo que es un escenario muy difícil. Mi recomendación acá, en la experiencia de Habitat, es ponerse un escenario de 6 meses, ir revisando, recorriendo estos 6 meses. Los 3 próximos son vitales, porque es donde vienen los problemas de liquidez, donde las obligaciones de pago, etcétera. Pero desgraciadamente hay información nueva cada día, o sea, en términos de la información sanitaria, que se ha criticado mucho a los gobiernos. Bueno, yo también los critico, pero creo que también no hay, es algo tan nuevo que no es difícil, más bien no es fácil sistematizarlo, ordenarlo. Entonces la información sigue siendo muy rara, poco contundente. Desgraciadamente no se pueden planear escenarios con información incompleta. Entonces yo aquí lo que recomiendo es un escenario de 6 meses. Creo que se me hace un poco estéril, 6 meses de planeación, tener muy claras las variables fundamentales e, insisto, esperar a que haya un ambiente más estable para poder reconsiderar esa reactivación, esa nueva normalidad, como se ha dicho. Yo en lo particular, insisto, si la organización tenía una estrategia sólida, estudiada y bien hecha, creo que la estrategia va a seguir siendo vigente. Lo que va a tener cada cual va a ser los mecanismos de despliegue, los mecanismos de implementación. Pero, insisto, creo que el sobrereaccionar y el anticiparse puede ser peligroso porque pues, no necesariamente se toma la decisión con la información correcta. Aquí pararía, son los principales mensajes que yo quisiera compartir de parte de la experiencia de Habitat. Y no sé, Daniel, Aarón, cómo procedería el tema de preguntas o de interacción. Pues antes que nada, muchas gracias, Ariel. La verdad es que sumamente interesante y nada fácil el entender cómo se aplica justamente este board, estos órganos de gobierno a instituciones como la que mencionas. La verdad es que muchas felicidades por tu presentación y sobre todo por tu trabajo en Habitat para la Humanidad. Sin duda alguna, este tipo de organizaciones son esenciales y más en este tiempo de crisis como el que estamos viviendo. Te comparto que la semana pasada en este foro expuse el nuevo modelo de gestión pública para los colegios, en donde básicamente el modelo plantea la necesidad de que una organización pública o no lucrativa como un colegio, como Habitat para la Humanidad, la organización que presides, cuente con un modelo de rendición de cuentas, como bien lo estuviste explicando en tu presentación, en donde sus líderes se enfoquen de igual manera en hacer posible el acceso a viviendas adecuadas a familias de bajos recursos económicos, como tú bien lo haces, así como velar por la salud financiera de la organización. En este sentido, mencionaste que esta crisis es severa, sin duda alguna, e inclusive que Habitat ha recortado un 20% de su plantilla. También mencionaste la importancia de cuidar el flujo, dada esta situación. Sin embargo, de manera muy importante, nos explicaste cómo Habitat crea este comité de atención a estas crisis que asegure, entre otras cosas, la gobernanza para que esta no se ponga en riesgo. Y por ello quería preguntarte, ¿qué resistencias has tenido? ¿Qué resistencia principalmente te enfocaste en la implementación de este comité de crisis? ¿Cómo reaccionó realmente toda la gente alrededor cuando se creó este comité de crisis? Okay. Mira, no fácil, y voy a decir algo con mucho respeto a mis compañeros. Yo creo que hay 2 tipos de consejeros. En este caso, como digo, todos pro bono somos voluntarios. Hay los que tienen un total compromiso y hay otros que creo que les falta mucho compromiso, cada quien con sus circunstancias. Entonces, hay algunos, el primer conflicto fue quién iba a estar en las comisiones, ¿no? Y como mencioné, iba a ser, son las comisiones, yo digo, pilares, que es finanzas y gobernanza, pero también me importaba mucho que fueran personas que efectivamente se la van a rifar con uno,
para estar tomando. Esto te implica, si el consejo es cada 3 meses, este comité de atención lo estamos teniendo cada 15 días, pues hay que trabajar, hay que estar, te requiere, ¿no? Entonces, sí el seleccionar quién se queda y quién no se queda fue el primer conflicto. De los que no se quedaron, hubo 2 reacciones, hubo los que yo creo que hasta le hicimos un favor, porque no querían estar y no queríamos que estaban, entonces ahí no hubo ninguna reacción. Y sí hay algunos que tenían la intención, las ganas de participar, pero que al final pues lo dejamos fuera. Entonces sí generó cierto conflicto. Creo que aquí es muy importante el liderazgo de los consejeros. Yo siempre, es un tema que platicamos mucho con Daniel como consultor, es la evaluación de desempeño del consejo y del consejero, que tengamos un mecanismo sistemático de calificación del consejero, que haya lista de asistencia, compromisos entregados. Yo digo la ley del balconeo, porque cuando tú premias o reconoces a alguien que es contundente su nivel de compromiso, nadie reclama. Y cuando también dejas fuera a alguien que sabes que consistentemente no participa, tampoco nadie reclama. Entonces, creo que el liderazgo individual de cada uno de los consejeros fue muy relevante y obviamente saber escoger a esos liderazgos, ¿no? que creo que fue lo que pasó y que nos hizo más fácil que el conflicto no fuera mayor en esta decisión de quién participaba en el Comité de Atención a Crisis. Gracias, Ariel. Retomando uno de los temas que planteabas, Ariel, en relación a lo que llamas la administración, que sería la dirección ejecutiva, la dirección profesional de la organización. Digo esto para armonizar términos dentro de la región. ¿Cómo se da este fenómeno de otorgamiento de autoridad o empoderamiento a la administración? ¿O cómo es los checks and balance? O sea, ¿cómo es el sistema de rendición de cuentas ante el comité de crisis por parte de la administración o por parte de la dirección profesional? ¿Cuál es el grado de autonomía? Si es que se puede hablar de grado de autonomía. ¿Cómo es esa dinámica? Y la segunda es, ¿cuánto tiempo más debería estar el comité de crisis, de atención a la crisis en funciones? Sí, ok, a ver. Mira, lo que acordamos de inicio fue poner una sesión quincenal con el Comité de Atención a Crisis. La verdad es que no la hemos cumplido sistemáticamente, pero la razón es porque yo personalmente, como presidente del Consejo y coordinador del Comité de Atención de Crisis, yo tengo comunicación semanal con la dirección. Entonces nos dice, oye, a ver, ¿necesitas que nos reunamos? ¿No necesitas? ¿Cómo vas? En 2 ocasiones me ha dicho, ¿sabes qué? Prefiero que no, vamos muy bien, no, como que no nos estorbe, ¿no? Entonces, creo que esa comunicación informal entre la administración y la presidencia del Consejo ha sido fundamental para también que el Comité de Atención de Crisis pueda moderar o no. E insisto, es muy importante que este apoyo, este mecanismo, es para ayudar a la administración. Entonces, si la administración te dice, oye, ya con lo que me autorizaron voy bien, no hace falta que nos juntemos, creo que no hay que exagerar la agenda y por esa razón no hemos sido del todo ordenados en cada 15 días, pero ha sido, creo que, suficiente, ¿no? Y creo que de cara al Consejo, porque al final el Comité de Atención de Crisis es una especie de mensajero express entre la dirección y el Consejo, ha sido totalmente de apoyo. Creo que todo el mundo está consciente de la situación. Hay mucho respeto a la dirección. Tenemos, creo que, una directora muy buena y muy profesional. Creo que también hay mucho respeto a las personalidades que están en el Comité de Atención de Crisis. Entonces, por ende, prácticamente la reacción es unánime e inmediata por parte del Consejo, ¿no? Entonces, insisto, creo que el tema de confianza y de buena comunicación entre los integrantes ha sido fundamental y de liderazgo. Sin duda, Ariel, el tema de la comunicación se vuelve fundamental y más en estos momentos. Y todo lo que comentas es vital. Y luego el problema es que ya cuando estamos en los momentos de crisis nos cuesta trabajo reaccionar. Lo que respondes, Ariel, y sobre todo cuando comentaste que los que sobreviven realmente son los que mejor se adaptan, y la manera en la que describiste la importancia y cuidar del flujo, creo que son 2 componentes fundamentales.
y recomendaste ese proceso de gestión de desempeño y el reconocimiento de liderazgo para ese tipo de organizaciones. Con base en eso, Ariel, me gustaría retomar y hacerte esta pregunta. ¿Cuál sería tu recomendación para el sector educativo, para las escuelas, con base en lo que tú estás viendo en Habitat? ¿Qué pudiéramos capitalizar y qué pudiéramos extrapolar? A ver, no tengo experiencia en la parte educativa, patronatos, etcétera, pero sí tengo un comentario importante de una persona experta que de hecho conocimos junto con Daniel, de una persona experta en patronatos, y un día nosotros aproximándonos para compartir experiencias en temas de recaudación de fondos, nos hizo una recomendación y nos dijo así: todos tus consejeros deben ser, no dijo así, pero ricos y millonarios para que sean donantes y que traigan más recursos. Y me dejó muy preocupado, lo reflexioné mucho y ahora a toro pasado creo que estoy totalmente en desacuerdo. Y les platico un poco, y a lo mejor este es el aprendizaje que les puedo dejar de Habitat, en el entendido que somos organizaciones distintas. Nosotros somos una organización donde tenemos que lidiar con comunidades, hay mucho de gestión comunitaria, por lo regular comunidades en situación de pobrezas, indígenas algunas, muchas rurales. Luego tenemos que lidiar mucho con entidades técnicas, con el SAT, porque somos entidad donataria, con el gobierno en temas de subsidios, con gobiernos locales, porque tenemos que tramitar permisos y licencias, cuando vamos a pedir donativos tipo Cemex, tipo Home Depot, pues hay que ser muy contundente en la rendición de cuentas. Y bueno, y tenemos otro componente que pues tenemos que ir a poner la mano y pedir dinero, que es un perfil más de relaciones públicas, de networking. Entonces, nosotros tenemos este modelo interno, yo le digo un consejo tripartita. Históricamente el Consejo de Hábitat estaba, y voy a subrayar la palabra, cooptado por el perfil social. Son gente que viene de la base, que muchos de ellos fueron beneficiarios del programa y han evolucionado con la organización. Y es un perfil totalmente correcto, en mi opinión, tiene que estar siempre ahí, pero es necesario, más no suficiente, ¿no? Porque pues no saben de finanzas, no les preocupa, hasta ven feo al rico, que el SAT como que no les importa. Entonces, es un componente que estaba, que tiene que seguir estando, pero solamente una parte. El segundo componente es los técnicos, gente que viene de las universidades, que viene de la función pública, que tiene experiencia en manejo financiero, en temas de costos, en despliegues de estrategias, en investigación de operaciones. Es un segundo componente. Y un tercero es el gran donante, ¿no? El que tiene el networking, en muchas organizaciones les llaman los embajadores, ¿no? Gente de medios, pueden ser artistas, deportistas, gente del jet set mexicano que nos pueda estar vinculando. Entonces, en mi opinión, esa conformación tripartita ha enriquecido mucho al Consejo de Hábitat. Y yo pensé mucho el tema que me daban este consejo de que todos mis consejeros deberían ser ricos y donantes. Creo que no es del todo correcto. Entonces, creo que cuando le metes esta diversidad al consejo, que aclaro, es muchísimo más difícil de gestionar, es muchísimo más difícil de ponerse de acuerdo, ha generado una riqueza a la organización con una visión mucho más amplia, mucho más rica, sí más lenta de implementar, pero que creo que es uno de los grandes valores actualmente del Consejo de Hábitat, que no he visto yo en otras organizaciones como las educativas. Ariel, perdón, Aarón, adelante. No, adelante, por favor. Ponías el acento más atrás al principio, temprano en la presentación, sobre los roles de la administración o el equipo profesional y el consejo, y cuáles son, digamos, lo que ha logrado Habitat en cuanto a mantener incumbencias. ¿Qué incumbencia clara y específica, qué líneas se han trazado divisorias acerca de quién es responsable de qué y cómo se evita lo que podríamos llamar la invasión de campo? Más en un momento de crisis donde hay tantas situaciones que emergen que no son previsibles, cómo se marca la cancha, cómo se marcan los límites,
cómo son los principios para esto. Sí, yo diría que son dos mecanismos principales. Creo que la ortodoxia en la planeación estratégica, o sea, hay una misión, una visión, objetivos estratégicos, lineamientos, métricas, metas. Hasta ahí se queda el consejo. Es decir, el consejo es responsable de esa planeación estratégica, pero ya no nos metemos a operar. Es decir, creo que este trabajo de quién define el objetivo estratégico, la métrica, el lineamiento, es lo que queda como una forma de distinguir hasta dónde queda el consejo y dónde empieza la responsabilidad ya de la administración. Hay mucha metodología, está el modelo Canvas, está el behavior, ahorita me acuerdo, el balance scorecard. O sea, hay mucha metodología que creo que te ayuda y para distinguir. El segundo que todavía ha sido un poco problemático, nosotros tenemos un tema regional. Entonces, por ejemplo, en los Altos de Chiapas tenemos a un consejero que es muy fuerte en la comunidad y tenemos a un responsable de oficina. Entonces, ahí empieza a haber una especie como de, a lo mejor déjame decirle, como de agandalla a veces de nuestro consejero, que a nivel local pues quiere manipular un poco a la organización. Y creo que ahí el estar machacando en temas de códigos de ética, en roles de actuación e incluso mecanismos formalmente no es denuncia, pero que nos pueda decir el operario de la oficina, oiga, yo tengo al consejero fulano de tal que me está pidiendo esto que parece que es incorrecto, son mecanismos que ayudan también. Entonces, creo que tenemos esas dos formas, una a nivel planeación, para dejar la estrategia en el consejo y la implementación en la administración, y la otra, trabajar con temas más de reputación y de ética del consejero para que no traspase, sobre todo en el ámbito regional, que muchas veces cuando está solo y no lo controlamos, que no haya un abuso de este desempeño. E insisto, la evaluación de desempeño del consejero, donde le llaman 360, porque lo evalúan los consejeros, compañeros, lo evalúa la administración, la dirección general, pero también los subdirectores. Entonces, creo que es una forma de detectar y prevenir este tipo de comportamientos. La verdad, Ariel, por mi parte, no me queda más que agradecerte. La verdad es que extraordinario todo lo que comentas. Reitero, nada fácil la implementación. En estos momentos es donde el verdadero liderazgo surge, donde la adaptabilidad, donde realmente se necesita esta apertura y gran comunicación. Nos dejas, por lo menos a mí, sin duda alguna, mucho que reflexionar y una gran tarea por realizar, por lo menos en la parte educativa, que es en donde yo más me desempeño. Dani. Sí, solamente me suscribo a lo que comentaron y quizás dejarte, Ariel, si quieres, una reflexión final antes de cerrar y platicar con nuestra audiencia sobre el próximo encuentro. Bueno, pues primero agradecerles, es un gusto poder compartir, lo digo con mucha modestia, con mucha contundencia, porque son cosas reales que nos pasan, y yo sí soy de la idea de que tienes que compartir para aprender, no hay recetas únicas, no hay mucho en la vida y en las organizaciones como esta es prueba y error, lo importante es que el error se detecte rápido para poderlo minimizar en costo y reactivarlo. Y creo, insisto, creo que en estos momentos de crisis sí tenemos que ser muy institucionales. Para eso están los estatutos, para eso están los gobiernos corporativos. Tenemos que ser muy institucionales y a pesar de que a veces los liderazgos no somos iguales, hay unos que jalan más, otros que jalan menos, creo que, y lo decía la presentación, se tiene que trabajar en equipo. Si uno se asume, aunque tenga el cargo de presidente, se asume que va a poder tomar la responsabilidad y se siente más listo y más, creo que va a ser un contundente error. Creo que hay que ser muy pacientes y sí convocar mucho a complementarnos, porque siempre hay reacciones distintas, hay visiones distintas y creo que eso es lo que da la riqueza al liderazgo del consejo, ¿no? Y el liderazgo en estos casos lo tiene el ente de gobierno, la organización, no exclusivamente el individuo, ¿no?
Bueno, yo con eso cerraría, y sí, cuidar mucho el no sobre reaccionar al tema. No está fácil, tenemos temas sanitarios, vienen temas económicos, probablemente temas sociales, pero yo creo que hay que estar con las antenas muy paradas para observar, aprender rápido y reaccionar. Y gracias por su atención a todos. Gracias, Ariel. Vamos a pasar ahorita la encuesta por chat, de forma tal que lo pueden tomar de ahí y evaluar la sesión de hoy y enviarnos sus comentarios. Los invitamos a la próxima semana, el martes 23 de junio. Una vez más, nos va a acompañar el doctor Gabriel Berger en el horario de las 4 de la tarde de la Ciudad de México y 6 de la tarde de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí tienen la invitación. Y entonces nos vemos dentro de una semana en este mismo canal, como diríamos en las otras épocas. Muchas gracias por vuestra participación y hasta la semana próxima. Gracias a todos.